Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joshua Cheilan y voy a dar una breve charla de estimadores y su varianza. Primero, cuando nosotros queremos elegir un estimador, nosotros buscamos dos cosas. Por un lado, el sesgo y por otro lado, el error cuadrático medio. Nosotros queremos que el sesgo, que se calcula con esta expresión, sea cero para que el estimador sea insesgado. Y por otro lado, nosotros queremos que el error cuadrático medio sea lo menor posible. ¿Por qué el error cuadrático medio y no la variancia? La variancia nos da una noción de cómo varía el estimador en sí, cuando nosotros queremos una noción de cómo varía el estimador con respecto al parámetro real. Luego, el error cuadrático medio se lo puede trabajar para llegar a esta expresión que es la variancia más el sesgo al cuadrado. Es decir, en resumen nosotros buscaríamos que se cumpla esto y esto, minimizar los dos. Ahora vamos a ver con este ejemplo que no es tan sencillo tener que minimizar el error cuadrático medio, sino que hay veces que directamente no se puede hacer. Sea el ejemplo donde nosotros queremos estimar a partir de A sombrerito. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar el valor de alfa que nos daría el estimador más óptimo, es decir, el que minimice el MSE. Para ello, nosotros vamos a dar algunas aclaraciones, que es que alfa es una constante, A también es una constante que nosotros buscamos determinar, y omega n se distribuye normalmente con media cero y variancia sigma cuadrado. Vamos a considerar que cada omega n es independiente entre sí, es decir, sería I y D. Ahora, si nosotros aplicamos los operadores que antes mostramos de variancia y de sesgo cuadrado, vamos a llegar a estas expresiones, con un poco de trabajo algebraico y aplicando propiedades de variancia y de esperanza. Lo interesante es ver qué sucede cuando nosotros buscamos los máximos en el MCE. Es decir, aplicamos como en análisis 1 la derivada y buscamos qué valores de alfa hacen que se vuelva a cero para encontrar los puntos críticos. Bueno, derivamos, llegamos a esta expresión, igualamos a cero, y trabajando un poquitito llegamos a esta expresión de alfa c, o sea, de los alfas críticos. Y vemos que no la podemos calcular, porque sucede que el parámetro a que nosotros queremos estimar afecta el valor del alfa óptimo. Es decir, nos encontramos ante un problema, no podemos calcularlo directamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar el mejor estimador? Por un lado, podemos decir, bueno, yo tiendo a n infinito. Si yo tiendo a n infinito, por la expresión que nosotros teníamos antes, la variancia se vuelve cero, y luego para que el sesgo se vuelva cero, nada más necesito que alfa sea igual a 1, lo cual me daría el mejor. Pero el problema es que esta concepción de n igual a infinito en realidad es un límite, y en la realidad nunca vamos a estar en este punto del infinito. Siempre vamos a estar en un número real, lo cual nos fuerza a tomar el camino B, que es que sea insesgado. Es decir, nosotros vamos a forzar a que sea insesgado y a partir de ahí vamos a determinar el valor mínimo de variancia posible. De acá surge el concepto de MBUE, que es Minimum Variance Unbiased Estimator. La definición formal es que un estimador es MBUE si es insesgado y tiene la menor variancia posible de cualquier estimador insesgado para todos los valores del parámetro que queremos estimar. Y esta parte de para todos es de vital importancia. ¿Por qué? Veamos las siguientes figuras. En la izquierda dice que existe y en la derecha no. ¿Por qué? En la izquierda, donde existe, vemos el estimador tita sombrerito 1, tita sombrerito 2 y tita sombrerito 3, ¿no? Y vemos que para todos los titas la variancia de cada uno en todos los puntos siempre es menor que la de los otros estimadores o mayor. Es decir, si nosotros hacemos acá una liñita de puntos, vemos que nunca se van a solapar. En la figura de la derecha vemos otra historia. Vemos que con tita sombrerito 2 y tita sombrerito 3 hay un intervalo de tita en el cual la variancia del estimador 3 es mayor que la del 2, pero el resto de los titas la del 2 es mayor que la del 3, lo cual no cumple la definición de un MBV y nos garantiza que la no existencia del mismo, para este caso. Ahora, esto es un método un tanto gráfico, que resulta práctico realmente, pero nosotros necesitamos también un análisis teórico. Bueno, hay diversas formas de encontrarlo, entre ellas está a través de Cramer-Rao, que sería la cota inferior, a través de Rao-Blackwell o mediante el uso de un estimador lineal. Comencemos explicando el teorema de Cramer-Rao.
Para ello, previamente tenemos que definir la información de Fisher. Esta nos da una noción de cuánta información nos aporta una variable aleatoria x respecto a un parámetro desconocido. Particularmente, cuando θ es continuo, se calcula como esta esperanza y la información de Fisher se la anota con esta i. Si además este logaritmo de esta distribución fuese derivable dos veces, este cuadrado baja como una derivada segunda, lo cual nos da una expresión más lineal que tener el término cuadrático. Además, necesitamos que se cumplan las condiciones de regularidad. La primera es que tengamos PDF distintas para el estimador y el parámetro y que tengamos soporte para todo θ dentro del dominio. Luego, necesitamos que la PDF de x dado θ y su integral sean diferenciables dos veces. Se aclara que el punto y coma es un equivalente a la barra que se encontró en bastantes bibliografías. Con esto en mente, podemos aplicar el teorema de Cramer-Rao. Nosotros tenemos nuestra muestra de x1 a xn, que son i y d, con una distribución que debemos conocer, de x dado θ. Si se cumplen las condiciones de regularidad, las previamente explicadas, y nosotros tenemos nuestro estadístico θ sombrerito y su esperanza, entonces la variancia va a tener una cota inferior que va a venir dada por esta expresión, la cual se puede simplificar aún más si sabemos que θ es un parámetro determinístico y estamos con un estimador insesgado, dejándonos con esta expresión. Ahora, ¿cómo podemos aplicarla para encontrar el MBV? Bien, si nosotros estuviésemos parados en la condición de igualdad y no en la de mayor, entonces estaríamos en el caso de la menor variancia posible. Es decir, si pudiésemos modificar a G tal que estuviésemos en esta posición mínima, no hay ningún estimador que pueda estar más abajo en variancia y por ende estamos ante el MVG que estábamos buscando. Por otro lado está el teorema de Rao-Blackwell. Primero hay que definir suficiencia estadística. Un estadístico es suficiente cuando nos aporta toda la información que deseamos respecto a un parámetro desconocido. Es decir, si para una misma muestra nosotros usásemos otro estadístico, no nos aportaría ninguna información nueva. Se puede encontrar si un estadístico es o no suficiente por el teorema de factorización Fisher-Neyman, que nos dice, nosotros tenemos una distribución de probabilidad f de θ y decimos que t va a ser suficiente si encontramos una función h y g positivas tal que se cumpla esta igualdad, lo cual nuevamente no resulta una tarea fácil por el hecho de tener que encontrar h y g. Ahora podemos aplicar el teorema de Rao-Blackwell. Nuevamente tenemos nuestra x1 a xn y d y conocemos la distribución de x dado θ. Si I1 es un estadístico suficiente e I2 es un estadístico insesgado, nosotros podemos obtener un nuevo estadístico utilizando esta esperanza, el cual va a ser insesgado y tiene menos o igual variancia que I2. Para poder encontrar el MBV, a partir de esto necesitamos añadir la parte de Lyman y de Scheffer, que nos pide que si se cumple el teorema de Rao-Blackwell, y además se tiene una función dentro de la familia completa de I1 que sea insesgada, entonces esta función, este nuevo estadístico, va a ser único y va a ser MBV. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que encontrar la familia completa, que acá está la definición, lo cual nuevamente no es tarea sencilla. Y de hecho, este teorema y el anterior tienen un gran defecto, que es necesario conocer la distribución f de x dado θ, lo cual muchas veces no se conoce y requiere matemática bastante compleja. ¿Cómo podemos simplificarlo? Bien, suponemos linealidad. Hay que aclarar que esto no es exactamente igual a esto. Esto sería el caso más genérico, donde x sería una matriz de n por n y beta y e también serían matrices. Este es el caso más simple para uno solo, donde tenemos el error y los coeficientes. Estos coeficientes que acompañan a x no son aleatorios, son los parámetros que queremos estimar, mientras que e e i sí serán aleatorios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, para encontrar el MVV necesitamos aplicar el teorema de Gauss-Markov. El teorema de Gauss-Markov nos pide una serie de condiciones. Primero, que la esperanza del error sea 0, que el error y x sean independientes, y que entre los errores de la matriz E no se tenga una correlación. Y por último, esta condición nueva, que es la homoscedastic, la cual requiere que la variancia del error sea constante y uniforme.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá hay dos gráficos que lo muestran, que es homocedastic, muestra que hay una variancia uniforme, que se mantiene, mientras que en heterocedastic nosotros vemos que varía, que no es constante. Bueno, el teorema de Gauss-Markov se puede aplicar para las dos condiciones, pero en este caso vamos a tener que utilizar GLS, mientras que en este caso vamos a llegar al OLS. ¿Qué significan? Bueno, OLS es Ordinary Least Squares y GLS es Generalized Least Squares. Estos son los métodos que utilizamos de regresión en probabilidad y estadística para encontrar la mejor función lineal que se ajustase a los datos que teníamos. De hecho, en el caso más simple, se encuentra con esta expresión, donde sería un alfa más un beta por x. Bien, vemos que realmente es mucho más sencillo tener que calcular con el estimador lineal que tener que encontrar todas las funciones anteriores que pedían el teorema de Cramer-Rao y de Rao-Blackwell. Por último, de los estimadores lineales, nos tenemos que preguntar una última cosa, que es ¿qué tan fielmente representa el parámetro que estamos buscando? Porque una vez que ya lo utilizamos y estimamos, tenemos que testear con el sistema real para ver qué tan fielmente se ajusta al comportamiento real que tenga el parámetro. Es decir, testear qué tan bien se satisface la condición de linealidad. Porque puede haber intervalos donde se pueda satisfacer bien o puede haber intervalos que sean muy alineales para utilizar una aproximación de este estilo. Por último, hay que mencionar un camino más. Supongamos que necesitamos encontrar alguna PDF y queremos ver cómo se comporta. Podemos utilizar alguna técnica por software para ver cómo estimamos el parámetro que desconocemos. Bien, entre estas técnicas de software, una muy conocida es la técnica de Monte Carlo. Esta surgió en el 1930 por investigaciones de Fermi, que no fueron formales, pero no fue hasta el 1940, durante el proyecto Manhattan, que Ulam comenzó a desarrollarlo y tuvo apoyo también de los físicos que estuvieron diseñando la bomba atómica. Y de hecho, inventó su primera versión moderna, podríamos decir. Bueno, ¿en qué consiste? Bien, la idea es bastante simple. Probamos y vemos qué sucede. Es decir, nosotros vamos a repetir mediciones para una distribución de entrada. Los pasos generales del método es definir el dominio de entrada, generar entradas, es decir, tomamos valores aleatoriamente de esta distribución de entrada, realizamos un cálculo determinístico sobre las entradas que tiene por parte del sistema y analizamos los resultados. Se aclara que cuando definimos el dominio de entrada, esta es la parte más importante. ¿Por qué? Se lo va a ver como un ejemplo, por ejemplo, de pi, donde no es lo mismo suponer una muestra, tomar valores de una muestra uniforme que de una muestra con distribución normal. La elección del dominio de entrada va a depender de lo que se esté analizando en particular. Pero los pasos generalmente son estos y son bastante sencillos. Bueno, vamos a dar tres ejemplos para mostrarlo. El primero es la estimación de pi. Como se dijo, es un método que prueba valores de una distribución. Entonces definimos una variable u1, una variable u2. En el programa las notamos con x y con y para que quede más claro qué representan. Y decimos que se distribuyen uniformemente de 0 a 1 y de 0 a 1. Es decir, serían la cajita que estaría acá. Y este sería un cuarto de circunferencia. Como decimos que es una distribución uniforme en y y en x, entonces la cajita va a ser la probabilidad 1 y lo que vamos a obtener es decir que todos los puntos que satisfacen la condición de estar adentro de esta circunferencia, que es x al cuadrado más y al cuadrado menores o iguales a 1, van a sumar un 1 al contador. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tuviésemos los infinitos puntos, nosotros vamos a tener este área de acá pintada. Que matemáticamente, como el área de un círculo es pi por r cuadrado, como tenemos un cuarto de circunferencia es pi por r cuadrado sobre 4. Y como el radio es 1, es pi sobre 4. Entonces, simplemente al valor que nosotros vamos a estimar de promedio de toda esta área, lo que necesitamos hacer es multiplicarlo por 4 para tener una estimación de pi. Luego, vamos a hacer un cálculo de integrales que se define de la siguiente forma. Supongamos que no es sencillo tener que encontrar la antiderivada de g de x. Bueno, se puede aplicar el método de Monte Carlo como una estimación para calcularla. Entonces multiplicamos y dividimos por b menos a y notamos que si
X es una distribución uniforme, esto sería su distribución de probabilidad. Y esto sería una función g de x. Y toda esta integral es la esperanza de g de x. Entonces, para aplicar para aplicar Monte Carlo, lo único que hacemos es b menos a por g evaluado en diferentes x. Los testeamos en muchos x del intervalo justamente uniforme de a a b. ¿Y qué decimos? Bueno, la media de todos esos productos nos tiene que dar esto, porque justamente el b menos a, que es constante, sale afuera y solo queda la esperanza de todas las muestritas g de x que vamos obteniendo. Y el último problema va a ser uno de física, que es una partícula que disparamos desde dos placas, consideramos que solo hay un campo eléctrico, y deseamos ver cómo van a ser las componentes de velocidades con las que va a salir la partícula. Bueno, a continuación mostraremos el funcionamiento de los programas. Primero está el cálculo de pi, definimos a x y a y como variables uniformes con 1.000.000 de puntos, y decimos todos los puntos que satisfacen la condición de estar adentro de la circunferencia. Luego los promediamos y los multiplicamos por 4 para obtener el estimador de pi. Lo ejecutamos 3,1402. Bien, vemos ya la primera característica de Monte Carlo, que no es muy preciso a partir de la cuarta cifra ya. Es decir, teóricamente no sería válido para un ámbito de investigación, por ejemplo, pero para un ámbito de testeo donde queremos ver aproximadamente el valor y donde tal vez usemos nada más 3 cifras, por ejemplo en este caso hasta el 3,14, resulta bastante buena la aproximación, bastante útil. De hecho, se puede intuir también que ya en sistemas LTI podríamos hacer lo mismo de probar alguna distribución en la entrada y ver qué pasa en la salida. Y sería lo mismo, porque es la metodología de Monte Carlo. Para la integral, elegimos una función x cuadrado. Luego en I2 tenemos la estimación, nuevamente de la misma forma que antes, solamente que acá decimos, bueno, la aleatoria la elevamos al cuadrado y hacemos los productos de b menos a, en este caso la integral va de 0 a pi, y luego lo promediamos. Bien, ¿cuánto nos da el estimador? Nos da el valor de I2, que es 10,3258, y ahora necesitamos ver cuánto nos da el cálculo teórico. Bueno, sería pi a la 3 dividido 3, que es 10,3354. Nuevamente da muy buena precisión hasta la tercera cifra, y ya en la cuarta empieza a diverger un poco. Vemos que, de nuevo, para fines prácticos es bastante útil y ahorra todo el problema de tener que calcularlo. En este caso, como es x al cuadrado, en realidad sería simple la integral, pero si tuviésemos, por ejemplo, una función bastante más compleja, que no pudiésemos encontrar la antiderivada y algún método numérico no se nos ocurriese en el momento, el método de Monte Carlo, que sería probar, nos ahorraría mucho problema y no requiere mucho poder de cálculo. Por ahora, hay para determinados procesos que sí requiere mucho poder de cálculo cada uno de estos n, como el ejemplo de física. Yo ya lo ejecuté, tengo las figuras abiertas, ahora las voy a mostrar, pero tengo que aclarar lo siguiente. Si este 10.000 yo lo empiezo a aumentar, por ejemplo en mi caso, digo por si alguno después me pide código o desea testearlo, se puede llegar a trabar MATLAB y salta un error con la gráfica. Yo no sé si es un problema mío, pero lo aclaro por las dudas. Pero bueno, abajo está la función, todas las ecuaciones físicas que se proponen. Y bueno, simplemente delimitamos las condiciones de entrada que vamos a tener, la aceleración máxima que vamos a, el θ máximo que vamos a tener con respecto al eje X, y lo que deseamos ver es cuánta componente vamos a tener en X y cuánta componente vamos a tener en R, de velocidad, para saber para dónde va a salir la partícula una vez que salga de todo el tubo de aceleración. El primer histograma es de la velocidad en X que va a salir, y tenemos que aclarar algo importante. Vemos que no está normalizado, evidentemente, pero sí está normalizado en esta dirección porque estas son todas las velocidades con las que va a salir en X, dado las condiciones que propusimos. Y vemos que si tenemos una distribución uniforme en la entrada, tenemos una especie de escalonamiento hacia velocidades más altas. Ahora, en la figura 2, nosotros tenemos la de R, y vemos que ya hay una distribución no uniforme, sino bastante extraña.
que vemos que acá sube y de repente baja abruptamente. Y por último, algo que he de mostrar, que mencioné, es el tema con pi de la distribución de entrada. Porque si, por ejemplo, en el caso de pi nosotros distribuyésemos normalmente las variables x e y, ya no tendría el mismo sentido que antes lo que estamos haciendo, es decir, no estamos estimando pi. ¿Y por qué sucede esto? Porque ya la distribución del cuadrado va a seguir siendo 1, pero los puntos van a estar mucho más concentrados en el centro. Entonces no va a tener la misma representación del área de la circunferencia si utilizásemos una distribución normal para tomar los valores. Además de que la distribución normal no está definida del intervalo a b, sino que va a estar definida para todo. Bueno, para aquellos que se quedaron hasta el final del video les agradezco. Cualquier duda consúltenme. Eh, Algunos procesos de demostraciones no los incluí porque resultan bastante densos y para mí no hacen a la idea de lo que se quiere mostrar, que serían las conclusiones en sí de los teoremas. Les agradezco mucho.